Muy buenos días, alumnos. Empezamos una semana más y hoy en la clase de matemática vamos a ver el tema de las unidades de masa y de longitud. Vamos a conocer muy bien este tema, ver de qué se trata y siempre este tema, unidades de masa y longitud, siempre es muy importante porque se nos presentan situaciones de nuestra vida cotidiana. Entonces, empezamos el día de hoy con las unidades de masa y longitud. Vamos a ver nosotros que nuestro propósito para esta clase será establecer y emplear estrategias de comparación y estimación de medidas de masa y de longitud. Cuando nosotros hablamos de las unidades de masa, nos dice que la masa se mide en gramos y también en kilogramos. La unidad de la masa es el kilogramo. Acuérdense bien, es el kilogramo. El instrumento que se utiliza para medir la masa de un objeto es una balanza. Muchos de nosotros conocemos una balanza. Hoy en día existen balanzas ya muy tecnológicas, balanzas electrónicas que marcan un peso de manera gradual, preciso. Entonces, nosotros antiguamente se usaban este tipo de balanzas, ¿verdad? Este tipo de balanzas cuyo peso lo tenemos aquí. 1 kilogramo es igual a 1000 gramos. Un medio kilogramo igual a 500 gramos. 3/4 de kilogramo es igual a 750 gramos. 1/4 de kilogramo es igual a 250 gramos. Muy bien, entonces recordemos, la unidad de masa es el kilogramo y el instrumento para medir la masa es la balanza. Cuando vamos a hacer compras, utilizamos la balanza. Por ejemplo, tenemos aquí nosotros esta balanza electrónica que está pesando estas papas que pesan, las patatas pesan 5 kilos. Un peso exacto. La balanza, digamos, mecánica, podríamos llamarle, que pesa los tomates, ¿no? Pesan 2 kilos. El kilogramo o kilo es la unidad principal de la medida de peso. Miremos aquí cómo se equilibran los pesos en ambas figuras de este lado de abajo. En una tenemos 1 kilo y en la otra tenemos la equivalencia que 1 kilo son 2 pesos de medio kilo cada uno. Lo mismo acá, 1 kilo equivale a 4 pesos de cuartos de kilo. Entonces, para eso utilizamos la balanza. Si utilizamos la balanza, la medida de peso, para obtener la masa de un cuerpo liviano utilizamos el gramo. Para obtener la masa de un cuerpo pesado se utiliza las toneladas, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, aquí vemos que el gusano y la mariposa pesan 2 gramos. El gusano pesa 2 gramos y la mariposa pesa 1 gramo. Se utiliza esta medida de peso de la masa en gramos. En el caso de acá que tenemos nosotros a un hipopótamo y un elefante, son muy pesados, entonces este peso se realiza a través de toneladas. Por ejemplo, el hipopótamo pesa 3 toneladas y el elefante pesa 2 toneladas. Observémoslo ahí en la imagen. Muy bien, continuamos. Entonces, es importante que para realizar las conversiones en este siguiente esquema, podemos realizarlo de la siguiente manera. La T de toneladas, para yo convertirlo a kilogramos, una tonelada para convertirlo a kilogramos, tengo que multiplicar el peso de esta tonelada por 1000. Al multiplicarlo por 1000 me da otra cantidad que significa kilogramos. Si yo quiero convertir kilogramos a gramos, entonces el peso de este kilogramo tengo que multiplicarlo por 1000 y lo convierto, ese resultado me va a salir en gramos. Pero si yo quiero hacerlo a la inversa, tengo un peso en gramos y lo quiero convertir a kilogramos, lo tendría que dividir entre 1000. Ya no multiplicar, sino dividir entre 1000. Y si tengo un peso en kilogramos y quiero convertirlo a toneladas, lo voy a dividir entre 1000 y el resultado serían las toneladas. Es muy importante comprender esto que es las unidades de masa. Vamos a ver ahora lo que son las unidades de longitud. Es muy diferente a las unidades de masa. Tienen otra unidad, tienen otras funciones y lo vamos a ver ahora acá. La definición corresponden a las unidades que sirven para saber cuán largo es un objeto. El metro es la unidad que mide la longitud, ¿de acuerdo? El metro es su unidad principal
de las medidas de longitud. Vamos a medir distancias, vamos a medir cuánto hay desde un punto hasta otro punto. Cercanía, distancia media, lejos. Eso se llama las unidades de longitud. Su unidad principal es el metro. Pero el metro también tiene múltiplos y también tiene submúltiplos. Quiere decir, como decir, unas subunidades y otras unidades tan pequeñas. Por ejemplo, cuando hablamos de múltiplos, hablamos de kilómetros, digamos, metros mucho más largos, hectómetros, muchos, un poco medio, decámetro, muchos pequeños, ¿verdad? Y cuando hablamos de submúltiplos, hablamos de símetro, pequeñas distancias, centímetro, un poco más pequeño, milímetro, aún más pequeño. Y cada una tiene su representación abreviada. Kilómetro lo representamos con km, hectómetro, hm, decámetro, DAM. Lo mismo acá, decímetro, dm, centímetro, cm, milímetro, mm. Y cada uno tiene su valor. El kilómetro equivale a 1000 metros, el hectómetro equivale a 100 metros, el decámetro equivale a 10 metros, el decímetro, aquí vamos viendo los decimales, 0,1 metro, el centímetro 0,01 metro y el milímetro 0,001 milímetro. Esta forma de nosotros poder convertir, miremos esta escalerita, es que si yo voy a convertir de milímetros a centímetros, tengo que dividirlo entre 10. Aquí me indica la flecha. Y así sucesivamente voy dividiendo entre 10 hasta llegar a la unidad que yo quisiera convertir. Pero si yo quisiera hacer a la inversa, de kilómetros, convertirlo a hectómetros, tengo que multiplicar por 10. Para convertirlo subiendo es entre 10 y para bajar es por 10. Estos son las unidades de longitud. Dice, para medir las distancias grandes utilizamos unidades mayores que el metro. Por ejemplo, el kilómetro, el hectómetro, el decámetro. Un ejemplo, Martín ha recorrido 1000 metros, ¿verdad? Cuando hablamos de 1000 metros, esto equivale a 1 kilómetro. Aquí nos está diciendo, 1 kilómetro equivale a 1 metro. 1000 metros son 1 kilómetro, es lo que ha recorrido Martín. Si decimos otra expresión, el parque mide de largo 100 metros. Yo podría decir, el parque mide 1 hectómetro. ¿Por qué? Porque 1 hectómetro equivale a 100 metros. Otra expresión, el ómnibus mide de largo 10 metros. Yo podría decir que 10 metros son 1 decámetro, podría decir el ómnibus mide de largo 1 decámetro. Y así expresiones que nos permiten determinar las medidas de longitud. Miremos este problema. Joana camina 300 metros de lunes a viernes. De lunes a viernes, 300 metros. ¿Cuántos kilómetros camina a la semana, Joana? La solución es que de lunes a viernes camina 300 metros. El lunes camina 300 metros, el martes también 300 metros, el miércoles igual, el jueves también 300 metros y el viernes también 300 metros. Entonces, por lo tanto, camina 1, 2, 3, 4, 5 días, porque dice de lunes a viernes. No estamos incluyendo sábado ni domingo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Sumamos todas estas cantidades. 300 más 300 más 300 más 300 más 300 me sale a 1500 metros, que esto equivale a 1 kilómetro. Sí, a 1 kilómetro porque el kilómetro equivale a 1000 metros, pero más allá, o sea, extendemos más metros, sigue siendo 1 kilómetro. Por lo tanto, Johanna camina 1 kilómetro a la semana. Problemas como estos vas a encontrar en tu ficha práctica y te van a servir para que tú los puedas desarrollar y los puedas realizar en tus actividades. Muy bien, fue la clase de unidades de masa y de longitud. Soy el profesor Omar Crulitano y que tengas un excelente inicio de semana.